El día de hoy estaremos viendo el sacerdocio levítico, que va a ser re interesante. Pero retomemos de donde quedamos. Hemos hablado que el deseo de Dios ha sido que su presencia esté en medio de su pueblo, ese pueblo que el Señor levantó a través de Abraham y se volvió una multitud de gentes en Egipto y que salió en el Éxodo. Ahora ha llegado al monte Sinaí, se le ha dado una ley al pueblo a través de Moisés y en obediencia han construido un tabernáculo. Ahora, el libro de Éxodo termina con un Moisés no pudiendo entrar al tabernáculo. Tiene que suceder algo. Bueno, el Señor le está diciendo a través de la misma ley y de las ordenanzas que le entrega al pueblo, que solamente se puede acercar a un Dios santo, un pueblo que se limpia y que se consagra. Por ser tan intensa la presencia de Dios, el hombre no se puede acercar a ella de manera directa, no lo puede hacer. Entonces necesita de un proceso. Levítico explica cómo un pueblo corrupto puede habitar en la presencia de Dios. Y precisamente Dios le presenta tres soluciones al pueblo para poder acercar a él. Unos rituales, un sacerdocio y la pureza. Una serie de ritos de purificación. Ya semanas atrás vimos los rituales que se separaban en el sistema sacrificial, se dividían más bien en el sistema sacrificial y las fiestas ceremoniales y santísimas que se celebraban anualmente. Pero el día de hoy vamos a hablar puntualmente de la solución número 2, que es el sacerdocio. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y nos vamos a concentrar en el capítulo del 8 al 10. Al finalizar la clase, veremos de manera resumida el capítulo 21 y 22, pues lo mencionaré, porque más allá de cualquier cosa lo mencionaré. El centro del día de hoy será el capítulo 8 y el capítulo 10, para que podamos hablar de cómo a través del sacerdocio el pueblo iba a ser santificado y podía acercarse a la presencia de Dios. Ahora bien, el día de hoy, cuando hablamos de esta parte del sacerdocio, cuando hablamos de esta división de capítulos natural, vamos a ver cómo Dios aparta de todo el pueblo a una tribu, de todo el pueblo a una tribu. Y esto es interesante, mis hermanos, porque el Señor tenía el deseo en su corazón de hacer a todo el pueblo de Dios, a toda la nación de Israel, lo quería hacer una nación de sacerdotes. Pero muy temprano, luego de entregarles la ley, muy temprano el pueblo desobedece. Es este asunto en torno al becerro de oro. Y lastimosamente el pueblo demuestra que no está interesado en consagrar verdaderamente su vida al Señor. Y es en ese evento tan triste que se levanta una tribu que se puso de parte de Dios y no de parte de la idolatría. Y fue la tribu de Leví. Y por eso Leví en ese momento es consagrada como la tribu que por excelencia desarrollará el sacerdocio. Pero entonces tenemos que verlo de esa manera. El Señor tenía la intención de que todo el pueblo fuera un pueblo de sacerdotes, pero lastimosamente por el asunto del becerro de oro, solo podrá llamar a la tribu de Leví. Leví se constituirá en esos hombres apartados del pueblo para servir a Dios. Ahora, ¿cuál es la labor del sacerdote? La labor del sacerdote es estar delante de Dios a favor del pueblo. Delante de Dios a favor del pueblo. Y eso es interesantísimo, mis hermanos. En el capítulo 8 al 10 se va a hablar de la consagración sacerdotal. ¿Cómo se consagraban esos hombres que eran apartados del pueblo para el servicio a Dios? Y del capítulo 21 al 22 se iban a ver los altos estándares de pureza para ese servidor que se iba a dedicar a la presencia de Dios y a ser como ese intermediario entre Dios y el pueblo. Altos estándares. Tenía que vivir una vida completamente diferente al pueblo y apartada para el Señor. Entonces, el día de hoy vamos a meditar en eso de manera bien interesante, la consagración sacerdotal. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esperemos que el Señor nos ayude con todo lo que tenemos que ver el día de hoy, porque siempre son hartas cosas, es harto el tema que tenemos hoy por ver. Bueno, mis hermanos,
Nuestra atención se concentrará entonces a partir de ese momento en los sacerdotes. Estamos ubicados en el tabernáculo. Nos dirigimos ahora del altar del sacrificio, que fue lo que estuvimos hablando todo el tiempo con los sacrificios y el sistema sacrificial, y con las fiestas, si se daban cuenta, todas las fiestas giraban en torno a presentar ofrendas. Nos vamos a dirigir ahora de la parte del tabernáculo, del altar del sacrificio, ahora a la pila de agua o al lavatorio, que también era de bronce. Era en el altar de bronce que Dios se había ocupado del problema del pecado a favor del pecador de una vez y para siempre. Fue allí donde se ofrecían los sacrificios que hablábamos semanas atrás. Pero eso no quería decir que el pecador salvado era ya perfecto. Desgraciadamente, aún la persona limpiada podía pecar. Así que Dios tenía que conducirle a la pila de bronce para lavarle y mantenerle puro y limpio. Dios aún nos purifica y nos mantiene puros, tal como lo hacía en la pila de bronce con los sacerdotes. Dios aún nos purifica, tal como lo hizo y lo describe el Señor Jesús en Juan 13, donde él decía que puesta la toalla, aunque habían sido purificados sus discípulos por él mismo, debía lavarles los pies. Israel tenía un sacerdocio y estas indicaciones fueron escritas para aquel pueblo. En realidad, el libro de Levítico está verdaderamente escrito para los miembros de la tribu de Leví. Si vamos a ver toda la serie de situaciones, lo que está hablando es de como la instrucción para que ellos aprendan a ser sacerdotes. Ahora, la intención original de Dios era convertir a toda la nación de Israel en un reino de sacerdotes y un pueblo santo consagrado para él. Éxodo 19:6 lo dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, el pecado grave que les mencioné del becerro de oro impidió tal proyecto divino. En lugar de esto, el pueblo pecó. Entonces, solo una tribu resultó elegida, la tribu de Leví. Y de esta tribu, solo un hombre, Aarón, fue escogido como sumo sacerdote. La definición de sacerdote no quedó librada a la invención del ser humano, sino que esta será explicada con detalle en la Biblia. Concretamente, Hebreos 5, el verso 1 dice acerca de los sacerdotes: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es considerado a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. El sacerdocio en las escrituras no tiene ninguna similitud con la orden sacerdotal de ninguna religión en la actualidad. Un sacerdote era alguien que representaba al ser humano delante de Dios. Entraba en la presencia de Dios de parte de los seres humanos. Era lo opuesto al profeta, pues el profeta venía al pueblo de parte de Dios para hablarle al hombre, mientras que el sacerdote venía de parte del hombre para hablarle a Dios. El sacerdote, como representante del hombre, se dirigía a Dios para hablarle de parte del hombre. Era un mediador. Y ese término, ustedes saben que en teología bíblica y en lo que estamos estudiando prácticamente es importantísimo, mis hermanos. 12 veces se repite en este capítulo que el Señor, mis hermanos, escuchen bien esto, que el Señor habló u ordenó algo a Moisés. La intervención final y decisiva se encuentra en el último versículo del capítulo 8. Verso 36 dice: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Estas son todas las instrucciones que el Señor comunicó. La consagración de los sacerdotes entonces debía tener lugar en la forma en que Dios lo había dispuesto. Ahora, estamos hablando de que de todas las tribus de Israel, una tribu en particular fue elegida. Una tribu en particular fue elegida. Bueno, está bien, pero esa tribu de Leví, que ha sido llamada y va a ser consagrada para ser sacerdote, miren todo el proceso que pasaba. Díganme si el Señor no le mostraba al pueblo la necesidad de limpieza que tenía. Estamos hablando que de las 12 tribus de Israel, solo una permaneció fiel en el asunto del becerro. Uno ya dice, ya son de otra estirpe. Pero independientemente de eso, si ellos actuaron de esa manera fue porque Dios inclinó su corazón a eso.
Pero en el momento de ser consagrados, ellos iban a ser lavados, iban a ser vestidos, iban a ser ungidos con aceite, luego iban a ser salpicados con sangre y aceite. Se les iba a aplicar sangre en la oreja, en la mano y en el pie, para consagrar todo lo que oían, todo lo que hacían y hacia dónde se dirigían y caminaban. Y se ofrecía en su consagración sacrificios en repetidas oportunidades. Entonces está mostrando que estos hombres, a pesar de dedicarse de tiempo completo al servicio a Dios, también tenían que ser purificados y limpios. No quiere decir que ya estuviesen en un estado de limpieza por ellos mismos. No se hacían las cosas en la forma en que ellos querían, sino en la forma en que Dios lo había dispuesto y lo había dicho en su ley. Dios es quien determina los términos de su servicio y no el hombre. Más adelante vamos a ver cuando lleguemos al libro de Reyes, cómo un rey en particular que fue elegido por Dios, él tenía que permitir que las tribus que iban a quedar a su cargo, que eran 10 tribus, solo quedaron 2 tribus a cargo de los descendientes de David, mientras que 10 tribus fueron entregadas a un hombre llamado Jeroboam, y fue Dios el que llamó a Jeroboam. Pero a Jeroboam le da miedo que anualmente las personas bajen a Jerusalén y celebren allí, bajen o suban, yo no me acuerdo, vayan, peregrinen a Jerusalén. Y que cuando llegaran allá, él sintió el miedo de que no, el rey les iba a hablar al oído, los iba a seducir y pues lo iban a bajar de su trono. Y por esa razón Jeroboam crea un culto sacerdotal, crea una serie de sacrificios, crea unas fiestas y dice la escritura de su propio corazón. Y dicen que Jeroboam fue el rey más malvado que hubo, por eso que hizo, porque él se inventó un culto. Ahora, él no adoraba a un Dios que se llamara diferente, era un culto a Jehová, pero por haber nacido de su corazón, sencillamente era a otro Dios. No estaban adorando al Dios verdadero, porque siempre es el Dios verdadero el que ha determinado la forma en que nos acercamos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta el día de hoy en esta clase. Ahora, ¿cómo era la consagración de los sacerdotes? Esta va a ser como la radiografía de la clase del día de hoy. En Levítico 8 vamos a ver en el verso del 1 al 5 cómo fue llamada todo el pueblo para presenciar el ritual. Todo el pueblo iba a ver cómo iban a ser consagrados, era una consagración pública. En el verso 6 se habla de la purificación de Aarón y de sus hijos. Del 7 al 9, las vestiduras del sumo sacerdote. Del 10 al 12, la consagración del sumo sacerdote. En el verso 13 vamos a ver las vestiduras puntualmente del sacerdote. En el verso 14 al 30, la purificación de los sacerdotes. En el verso 14 al 30, la purificación de Aarón por la sangre de las ofrendas. Y también del 31 al 36, los mandamientos dados a Aarón y a sus hijos, es decir, los mandamientos dados a los sacerdotes. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que lo podamos ver de alguna manera general, no vamos a entrar puntualmente. Esta semana voy a hacer lo mismo que he hecho las semanas anteriores. Les voy a mandar un material adicional donde se va a hablar puntualmente y en detalle todo lo que significan las vestiduras sacerdotales. De eso no vamos a hablar el día de hoy de manera detallada, sino que tenemos que hablar es de la consagración de los sacerdotes, lo serio que era el servicio a Dios y las consecuencias que vienen por no cumplir lo que Dios ha dicho de manera específica. El llamado a la comunión para presenciar, a la comunidad, perdón, para presenciar el ritual. Todo el pueblo iba a venir a ver la consagración de los sacerdotes. Dice Levítico 8, del 1 al 3. Y el Señor habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de pan sin levadura, y reúne a toda la congregación. El término congregación se puede traducir en el griego actual como eclesía, era el pueblo de Dios, a la entrada de la tienda de reunión, a la tienda de entrada de reunión. Por eso al día de hoy, mis hermanos, haciendo como una contextualización al día de hoy, cuando se ordena un pastor, un obispo, un presbítero, un anciano al interior de la iglesia local, se hace de manera pública y delante de la congregación de esa iglesia local. Es interesante eso. Ahora, volviendo a lo que estamos estudiando el día de hoy, a Moisés se le ordenó que trajese a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo
con todos los elementos que iban a usarse en la consagración de los sacerdotes. Cada elemento de esta lista era importante. Después Moisés tenía que reunir a la comunidad para que presenciara la ceremonia de la consagración de los sacerdotes, que sería un servicio religioso impresionante. Los israelitas verían que Dios había tomado a hombres normales, a hombres débiles, pero que habían sido apartados para su servicio. Ellos no eran superhéroes, ellos no eran extraordinarios en sí mismos, ellos no tenían un don innato y por eso fueron escogidos. No, eran hombres normales, débiles, y el Señor los llamó, los consagró para su servicio. Hebreos 7:28 dice al respecto, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento de Dios, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. El libro de Hebreos hace una comparación y nos muestra, nos revela el simbolismo del sacerdocio y cómo éste apuntaba a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue realmente consagrado en un sentido en el que nadie estuvo verdaderamente consagrado. Pero lo admirable fue que Dios aceptase hombres con sus debilidades humanas. Si Él hubiese requerido perfección, lo más seguro es que todos habríamos sido excluidos para este sumo servicio. Gracias a Dios que Él los ha escogido tal como ellos son, en su debilidad, en su debilidad, mis hermanos. Ahora, es importante también tener en cuenta la purificación de Aarón y sus hijos. Levítico 8, del 4 al 5 dice, entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Moisés trajo a Aarón y a sus hijos a la pila, al lavatorio de bronce, para que se purificaran lavándolos. Esto significaba que ellos debían ser santos, puros y limpios, si iban a servir al Señor. Ya habían estado en el altar para recibir el perdón y ahora necesitaban la limpieza. El primer requisito para consagrar una vida al servicio cristiano es la salvación. Pero para realizar este servicio, para ser utilizado por el Señor, uno necesita también ser limpiado de la impureza constantemente. Juan 13 lo nombrábamos anteriormente, que él se ha bañado, el que se ha bañado no necesita lavarse todo el cuerpo, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, decía el Señor Jesús cuando les iba a lavar los pies, hablando obviamente de Judas. Y eso es interesante, porque en el caso de Juan 13, cuando el Señor le lava los pies, hablaba de lavar su caminar diario. El Espíritu Santo nos va renovando en nuestra vida cristiana. Es que necesitamos una limpieza espiritual del Señor. ¿Y con qué nos limpia Él? ¿Qué instrumento utilizan para el Señor para limpiarnos? Su palabra. Nosotros de pronto en algún momento en otra clase explicábamos de qué había sido hecho el lavatorio de bronce. Y el lavatorio de bronce fue hecho de los espejos de las mujeres de Israel. Y en su momento veíamos que muchas personas usaron sus posesiones para hacer el becerro de oro. Y se cree que las mujeres que ofrendaron sus espejos para hacer el lavatorio de bronce, ellas se habían abstenido de entregar sus objetos para la construcción de ese ídolo y más bien lo entregaron para la edificación del tabernáculo. Esto es maravilloso. Y cuando hablamos de los espejos y todo esto, la palabra de Dios es como un espejo. El Señor nos da su palabra, ella es la que nos purifica. El Señor le dijo a sus discípulos que necesitaban ser lavados porque sus pies, por el andar en este mundo, estarían sucios. Todos ellos habían tomado un baño, es decir, que habían sido salvos por el Señor, a excepción de Judas. Por eso el pasaje dice, pero no todos. Pero aún, a pesar de ser salvos, necesitaba de que se les lavasen los pies de las impurezas adquiridas por el camino, para que pudiesen tener con Él una relación de comunión y compañerismo. Esta era pues una purificación para consagrarlos al servicio de Dios. Estoy hablando de cómo el Señor consagraba a los apóstoles, a los 12. Pero también podemos hablar en este caso en particular de que Moisés iba a lavar a los futuros sacerdotes como una especie de purificación. ¿Cómo llevamos a cabo este lavamiento? Es por medio de la confesión que somos perdonados y purificados.
Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Vamos a ver ahí las fotografías. Ahora, hablando así, abuelo de pájaro de las vestiduras sacerdotales, Levítico 8:7 dice, y puso sobre él, o sea, sobre Aarón, la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, y lo ciñó con el cinto tejido de efod, con el cual lo ató. La ropa del sumo sacerdote es una figura de nuestro gran sumo sacerdote en su extraordinaria gracia y gloria. Cada elemento de la ropa era simbólico. Había 8 partes usadas por el sumo sacerdote. 4 de esas partes eran iguales o similares a la de los sacerdotes en general, mientras que las otras 4 eran específicas para el sumo sacerdote nomás, distinguiéndolo de los demás. Eran ropas que reflejaban gloria y belleza. Las 4 prendas de vestir comunes a todos los sacerdotes eran las siguientes: la túnica, el cinto, el turbante y la tiara, o una especie también de pantalones. Estas prendas estaban hechas todas de lino blanco, con la excepción de la tiara o mitra. El lino blanco nos habla de la justicia. Cada creyente está revestido por la justicia de Cristo. Era esencial este vestido para ejercer el servicio. Sin este vestido, sin esta forma característica, ellos primero que todo no iban a ser reconocidos como sacerdotes y tampoco podían ministrar al interior del tabernáculo. Tener el cinto ceñido era necesario para una obediencia activa. La túnica y el cinturón mencionados en este versículo eran ropas básicas usadas por todos los sacerdotes, También vemos 2 fotografías que nos dejan ver de alguna manera a qué nos referimos. Levítico 8 dice lo siguiente: después de esto puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim estaban colocados en el pectoral. Urim significa luz, Tumim significa perfecciones. O sea, es la vez que hablamos de esto en tipología bíblica, me hicieron preguntas acerca del Urim y el Tumim y por eso estuve investigando. Así que esas eran las luces y las perfecciones. No sabemos exactamente cómo funcionaban, si eran un sí y un no o a qué se referían. Algunos piensan que tenían que ver con la ley y que posiblemente la ley estaba escrita en las piedras. Aparentemente el Urim y el Tumim tenían algo que ver con determinar la voluntad de Dios. Y aquí hay una aplicación espiritual entonces para nosotros. Necesitamos hoy la palabra de Dios para que nos guíe en nuestro caminar y podamos tomar las mejores decisiones. Necesitamos la guía de Dios para conocer su voluntad en nuestras vidas. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pues obviamente los sacerdotes necesitaban de esa dirección constantemente. Levítico 8, el verso 9 dice lo siguiente: puso también la tiara sobre su cabeza y tomó la tiara al frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor lo había ordenado. Recordemos que grabadas sobre este lugar estaban las palabras santidad a Dios. Todo esto que estoy leyendo en Levítico lo asume porque ya se ha explicado en detalle, particularmente toda la vestidura, se ha hablado en detalle. ¿En dónde? En el Éxodo, en el libro del Éxodo. Ahí se ve descrito. Estas ropas distinguían al sumo sacerdote de los demás sacerdotes. Ellas exponían la gloria y la belleza de nuestro gran sumo sacerdote, que murió aquí en la tierra para salvarnos y que vive a la derecha de Dios en el cielo para garantizar nuestra salvación. Los hijos de Aarón se encontraban al lado del sumo sacerdote vestidos también de lino. Esta es una figura de nuestro gran sumo sacerdote con sus muchos hijos que están siendo reunidos con él y que están revestidos de su justicia. El sacerdote llevaba también las piedras sobre sus hombros, 6 en cada lado, con los nombres de las 12 tribus de Israel. Ahora, las otras 12 piedras, las que estaban en el pectoral, como ven en la fotografía, sobre su pecho. Cada una de ellas grabado también el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces el sumo sacerdote llevaba simbólicamente a toda la nación sobre sus hombros y sobre su pecho, sobre su corazón. Entonces hablamos de que no era una obra que ellos hacían de manera indolente. Su corazón estaba metido en lo que hacían. Era una
obra de corazón, era un servicio de corazón. Ahora, ¿cómo se realizaba la consagración del sumo sacerdote? Levítico 8:10 dice, y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. El tabernáculo y todos los utensilios del ministerio que iban a realizar los sacerdotes habían sido rociados con sangre. Ahora eran rociados con aceite todo el mobiliario. Estaban ya redimidos y purificados por la sangre. Ahora los que iban a ser ungidos con el aceite, esto era simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era libre para actuar y obrar en el servicio y en la adoración del tabernáculo. El acto de rociar con aceite nos habla de santificación. Todo estaba ya listo para ser utilizado. El Señor también santificó el mobiliario y cada una de las partes del tabernáculo para el servicio a Dios, habiendo sido apartado especialmente para el servicio a Dios estos elementos. Ahora, Aarón no fue rociado, sino ungido con el aceite. A él no se le chispeó aceite. A él se llena una vasija como la que está en la fotografía y se le vierte sobre la cabeza y eran chorros que corrían sobre Aarón. Fue sencillamente de pies a cabeza cubierto de aceite. A él no se le salpicó un poquito de aceite, a él se le empapó en aceite. Alguien dirá, bueno, ¿de dónde sacas eso? Salmo 133:2. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que desciende hasta el borde de sus vestidos. Precisamente, mis hermanos, así el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite de oliva, fue derramado sobre Cristo en su bautismo, fue ungido. Observemos que el aceite fue derramado sobre Aarón antes de que los sacerdotes se les rociara con sangre. Nuestro sumo sacerdote no necesitaba ofrenda por el pecado, mas nosotros sí la necesitamos, pero él no. Ahora, un pequeño simbolismo de esa parte, ¿no? Porque más adelante al mismo Aarón se tendrá que hacer sacrificios por su consagración. Notemos algunas características peculiares del sacerdocio arónico. Sin el sumo sacerdote no había acceso al tabernáculo, mis hermanos. Ahora, el sumo sacerdote era aquí en la tierra el mediador entre Dios y los hombres, como lo hemos mencionado. En la Biblia se mencionan dos órdenes sacerdotales, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. De eso también hemos hablado ya en otras clases. Esto sencillamente es información general que creo pues pertinente, pero pues que no entraremos en detalle. Ahora, Aarón es tipo y contraste en relación con Cristo. Él era sacerdote en esta tierra y Cristo no lo fue. Aarón cesó de ser sacerdote cuando murió, pero Cristo es sacerdote eternamente y para siempre en el cielo. El trabajo del sumo sacerdote no comenzaba sino hasta que daba muerte a la víctima del sacrificio. El sacerdocio de Aarón tenía que ver con Israel, el pueblo de Dios en la tierra. Pero ahora los creyentes estamos en los lugares celestiales con Cristo. Él, como nuestro mediador, está en el cielo. El sacerdocio arónico fue constituido a favor del pueblo terrenal y ofrecía sacrificios repetidamente. Pero Cristo, que es nuestra justicia, está en el cielo y su obra es permanente, es decir, no se repite. Ahora menciono algo más que es diferente. El sacerdote y aún el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por él mismo y por el pueblo, mientras que Cristo, como nuestro fiel y sumo sacerdote, se presentó a sí mismo como ofrenda, pero era una ofrenda que no iba a ser sacrificada por sus propios pecados porque él es el perfecto sacerdote. En él no había pecado. Él hace la función de sacerdote al presentar la ofrenda, pero también hace el papel de víctima y de sacrificio mismo. Esto es impresionante. Y él muere, su sacrificio es por nuestros pecados, no por los de él, porque él es impecable, él es perfecto. Pasamos al capítulo número 9, del 1 al 24. Al comenzar Aarón y sus hijos el servicio sacerdotal, apareció la gloria del Señor. Y este capítulo 9 es reinteresante, no solo porque narra el principio del servicio sacerdotal, es decir, desde que se activó, desde la primera vez que inició el servicio de Aarón y sus hijos, sino que también porque nos da los detalles del ritual diario de los sacerdotes. Con la excepción del gran día de la expiación,
el resto de la Biblia ofrece muy pocos detalles acerca del servicio diario que hacían los sacerdotes en el templo. Y aquí en ese capítulo se señala entonces el momento en que un sacerdote comenzaba a actuar como tal y empezaba a ministrar en la casa de Dios. Aunque no hubiese sido un descendiente de Aarón, no era plenamente un sacerdote, aunque hubiesen sacerdotes que nacieron en la tribu de Leví y fuesen de allí, no eran plenamente sacerdotes hasta que fuesen consagrados. O sea que no era solo necesario haber nacido en esa tribu, sino que necesitaban ser consagrados para el servicio. En este capítulo, lo que se destaca es el oficio sacerdotal de Jesús y no su carácter. Esto es importantísimo, por eso verlo. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? En el verso 1 al 7, Aarón se prepara para comenzar el servicio. Del 8 al 11, Aarón presenta la ofrenda por el pecado. Del 12 al 16, Aarón presentó el holocausto. Del 9 al 17, Aarón presentó las ofrendas de paz y cereales. Eso es interesante, mis hermanos. Dice, ofreció la ofrenda por el pecado, una clase de ofrendas que vimos la semana pasada o antepasada. Presentó el holocausto, otra clase de ofrenda. Presentó las ofrendas de paz y cereales, es decir, la ofrenda vegetal, otra clase de ofrenda. Y esto es impresionante porque se pasa por todas las ofrendas que dijimos para consagrar al sacerdocio. Aarón bendijo luego al pueblo y apareció la gloria del Señor, versos 22 al 24. Eso es impresionante, mis hermanos. Y es impresionante porque, antes de llegar a esto, es impresionante porque miren por todo lo que pasa el sacerdocio para ser consagrado. De hecho, lo que está diciendo el Señor es que aunque ellos están bajo mi servicio y vivirán una vida para mí, son igualmente de pecadores de manera natural y tengo también que purificarles. Nosotros venimos de una idea al interior de las iglesias carismáticas, de que los pastores, de que los siervos de Dios, de que los ancianos, los presbíteros, como los llama la escritura, hablando del liderazgo religioso de los pastores, como que somos de otra estirpe, como que somos más sublimes, o sea, como que somos diferentes. Y como fuimos llamados por Dios, entonces tenemos algo que los demás no tienen. No, somos iguales. Somos iguales. Eso es lo que grita el libro de Levítico. Estoy llamando a hombres normales y débiles, que yo mismo limpiaré, dice el Señor, y consagraré. Eso es lo que dice el libro de Levítico. Y es impresionante. Y es impresionante cuando ustedes leen el libro de Levítico que lo toma Moisés, los afeita, los lava, los viste, los unge. Y no solamente es el aceite, mis hermanos. Luego viene la sangre. Eso es impresionante, toda esta parafernalia, todo este culto de consagración. Y miren todas las ofrendas que se ofrecen el día de su consagración. Entonces, mis hermanos, el sacerdote sabía, la persona que se dedicaba al servicio de Dios entendía que había sido llamada por gracia al servicio y no porque tuviese algo extraordinario que los demás no tenían. Saquémonos esas ideas de la cabeza. Ahora, a estas alturas uno dice, pues el que no se lo tome en serio, pues está fregado, ¿no? O sea, el que no se tome en serio esto, tremendo. Pero viene el capítulo 10 de Levítico. Y acuérdense que la unidad de pensamiento es capítulo 8, 9 y 10. Ahora, es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que inmediatamente sucede esto de la consagración y pasa todo este ritual de consagración maravilloso, sucede algo. El capítulo 10, acuérdense que el primer bloque es del 8 al 10, el capítulo 10 nos habla del grave error que Nadab y Abiú cometen en el ejercicio de su sacerdocio y el castigo mortal que viene. Mis hermanos, es reciente, o sea, acaban de consagrar el sacerdocio, se activa el sacerdocio, empiezan a hacer la labor sacerdotal y sucede lo que uno dice que la gente entendió que era algo serio. El libro de Levítico hasta ese momento contiene poco material narrativo, es decir, pocas historias cuenta. Y lo que sí hay en abundancia en el libro de Levítico
son instrucciones, rituales, reglas, leyes. Pero en particular el capítulo 10 se caracteriza por esto, porque contiene un material narrativo, ofrece un cambio de ritmo en la lectura, porque constituye precisamente un relato, una historia, una situación que sucedió. Ya no se está hablando de lo que deben hacer, sino de las consecuencias de unos sacerdotes por haberlo hecho mal. Sin embargo, el interés de esta historia se centra en la horrible tragedia registrada en este pasaje. Esta es una mancha más en la extensa y sórdida historia del pecado y las intenciones del ser humano. Es el registro histórico de la revelación y desobediencia de los dos hijos de Aarón. Y esto sigue al majestuoso día de la dedicación narrado en el capítulo anterior. O sea, capítulo 8 y 9 nos narra todo lo que tenían que hacer para consagrar a estos benditos sacerdotes. Y luego nos habla que dos de esos sacerdotes consagrados y apartados para el servicio a Dios hacen las cosas mal. Yo les digo a ustedes al comenzar el libro de Levítico que cuál era la situación. La situación era que el pueblo entendiera que aunque Dios deseaba relacionarse con ellos, por Dios ser santo no iba a permitir el pecado y la desobediencia al interior del pueblo. Y por eso él mismo había traído soluciones para que un pueblo pecador se acercara al ser purificado a un Dios santo. Pero si las personas que están a cargo de santificar al pueblo y aún santificarse ellos para el servicio, lo hacen mal, pues ¿qué esperanza hay? Entonces, mis hermanos, esta historia aparece en el relato natural de Levítico para que entendamos que el Señor ha hecho esas advertencias en serio, que Él no estaba jugando. Y lastimosamente, después de un clímax majestuoso como fue la consagración, sucede esta situación tan terrible. Esto sucede con mucha frecuencia en los relatos bíblicos. Grandes victorias que luego son seguidas de grandes derrotas, porque el hombre se relaja, baja la guardia, no se toma en serio las cosas de Dios y peca, fracasa. Dios había dado instrucciones en cuanto a 3 aspectos del servicio sacerdotal. La forma de actuar de los sacerdotes era uno, el momento oportuno de actuar era el otro, y el lugar donde debían actuar. Es decir, Dios había capacitado a los sacerdotes para que ellos supiesen la forma de ejercer su servicio a Dios, el momento en que debían ejercer ese servicio y el lugar donde lo debían hacer. Son 3 elementos claves a la hora del servicio a Dios. Ellos, Nadab y Abiú, fueron destruidos, fueron castigados porque ellos se habrían equivocado en estos 3 elementos. Su forma de ejercer el servicio a Dios no fue la correcta, el momento no fue lo oportuno y el lugar no fue el adecuado. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Ahora, ¿qué sucede luego de que viene esta? ¿Qué pasa con estos 2 hombres? Esos 2 hombres entran a la presencia de Dios. Y al ofrecer, dice el texto, incienso extraño, desciende fuego del cielo y los quema, los calcina, mueren por el fuego de Dios. Ahora, luego de que sucede eso, de manera natural e inmediata, viene una serie de restricciones para los sacerdotes a causa de este pecado que cometieron Nadab y Abiú. Ellos fueron irreverentes y por eso fueron hechos cenizas. En el capítulo 10, entonces, podemos hablar de esta división natural del pasaje. Primero, del verso 1 al 5, se habla del incidente puntual de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Desde el verso 6 al 11 se habla de las instrucciones dadas a consecuencias de este terrible incidente a los sacerdotes. Y tercero, del verso 12 al 20 se habla del mandato sobre las ofrendas en relación con el citado incidente. O sea, que se tomaran en serio aún las ofrendas, porque sucede algo impresionante, mis hermanos. Nadab y Abiú, desciende fuego del cielo. Ahorita vamos a hablar de las posibles razones por las cuales ellos murieron. Desciende fuego del cielo, son consumidos, mueren, y en lugar de ellos 2 son puestos 2 primos de ellos. Y esos 2 primos con temor y temblor, pues, a quienes están reemplazando, ¿no? Están reemplazando a 2 personas que han sido cortadas por la misma mano de Dios. El fuego santo de Dios descendió y los quemó. Entonces estos hombres con temor y temblor van a ejercer el servicio a Dios,
Pero estos hombres a su vez, en un momento dado, se equivocan y por estar tan pendientes de una labor que están haciendo, olvidan participar de unas ofrendas que han ofrecido. Unas ofrendas en particular que ellos debían una parte comérselas y comérselas en la presencia de Dios donde estaban, donde se encontraban. Y ellos andaban de pronto tan metidos en hacer bien esa labor que se les olvidó hacer parte de esa ofrenda. Ahora, dice la escritura que el Señor se enojó con ellos, pero no los mató, porque ellos no actuaron desafiantes delante de Dios como Nadab y Abiú, sino que lo olvidaron por omisión, es decir, estaban tan pendientes de otra labor que no vieron como importante esa situación. Ahora, el Señor categóricamente se presenta y les dice que eso es importantísimo que lo hagan y nunca se olvidará por las edades. Pero miren cómo tiene que ver la actitud del corazón a la hora del Señor castigar o tener misericordia. Es importantísimo esto. Estos dos hombres, muy por el contrario de Nadab y Abiú, temían tanto a Dios y estaban tan metidos en el sacrificio que estaban ofreciendo que se les olvidó participar del mismo, porque tal vez esa parte no la tenían clara. Ahora, de ahí en adelante les quedó completamente clara. Mientras que Nadab y Abiú, teniendo completamente claro el qué, el cómo y el dónde, no lo hicieron. No llevaron a cabo ni el qué, ni el cómo, ni el dónde. Y aunque estaban ejerciendo una labor sacerdotal, la hicieron a destiempo, con la actitud incorrecta y de la manera completamente desobediente, y por eso fueron cortados del pueblo. Pero alguien escucha esta historia y dice, bueno, ¿y qué fue lo tan grave que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron tan grave para que cayera sobre ellos un juicio tan severo? Bueno, pueden haber las siguientes tres razones. Cualquiera de ellas puede ser. Probablemente no encendieron el brasero para el incienso, utilizando el carbón del altar, es decir, el fuego que había venido del cielo. Aparentemente se daba por sentado que se debía hacer de esa manera. Es decir, recuerden que hemos dicho que el fuego con el que se encendió el altar del sacrificio provino directamente de Dios y por eso nunca se podía apagar. Lo mismo sucedía con el altar del incienso. Con un carbón de ese altar del sacrificio se quemaba el incienso. Debe asumirse que este método era el único correcto y el ritual que ellos sugirieron era contrario a lo dispuesto por Dios, prenderlo sacando el fuego de otro lugar. Ahora, hay otra razón. El momento elegido estaba fuera del procedimiento del ritual fijado por Dios. El ritual del día ya había concluido. Y ellos tendrían que haber consultado a Aarón en este asunto. Es que el incienso se quema en un momento particular del día, no antes ni después, en un momento indicado. Aparentemente quisieron repetir el despliegue espectacular descrito en el capítulo anterior. Ahora, hay quienes piensan que Nadab y Abiú se introdujeron en la zona prohibida que está detrás del velo de la cortina, es decir, que entraron en el lugar santísimo. Este punto de vista estaría apoyado por Levítico 16 del 1 al 2, que dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaban a la presencia de Dios y murieron. Entonces, también hay una posibilidad de que entraron en el lugar santísimo. Dijo el Señor a Moisés con respecto a esto, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante de la tapa que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en el momento que él quisiera al lugar santísimo, sino que solamente podía entrar una vez al año, cuánto menos estos dos sacerdotes que no eran el sumo sacerdote. Entonces, cualquiera de estas tres opciones. Ahora, hay una cuarta que más adelante les mencionaré, pero en su momento. Las lecciones principales, entonces, ¿cuáles son? Que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, tendrá que ser bajo sus condiciones. No se trata de un simple arreglo personal que podemos hacer. Nosotros no estamos estableciendo las reglas. Dios es el que nos salva y quien dice cómo podemos ser salvos. Y Jesucristo ha proclamado claramente que ningún ser humano puede venir a Dios, su Padre, si no es por medio del Señor Jesucristo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora,
Lo que habla Levítico capítulo 21 y 22, los altos estándares de pureza para el servicio a Dios, habla precisamente de lo que no podían tener los sacerdotes para poder ser sacerdotes. Sería maravilloso que pudieran pegar una ley a esos dos capítulos, pero apunta a lo mismo, a que el Señor se está cuidando que las personas que le sirvan se tomen en serio esa labor. Hay otra razón por la cual se cree que estos hombres fueron eliminados de parte de Dios, castigados, y se cree que entraron a la presencia del tabernáculo, a la presencia de Dios, bajo los efectos del alcohol. Y por el hecho de estar ebrios, todo lo que hicieron dentro, pues era leudado, porque estaban bajo, pues, esa influencia. Cuando la escritura habla de que el sacerdote debe abstenerse de dichos frutos fermentados si se van a dedicar al Señor. Entonces, mis hermanos, este es el estudio que vamos a hacer el día de hoy, sencillamente del sacerdocio. Cómo el Señor llamó gente débil, gente normal, no gente extraordinaria, y los santificó, los consagró, y bueno, ellos debían servir en las condiciones que Dios les había dado. Tan pronto se reactiva el sistema sacrificial por mano de esos sacerdotes y empieza el servicio sacerdotal a moverse, la actividad en el tabernáculo se activa y el pueblo puede venir a adorar a Dios.